Mi gente uribista, como están mi gente petrista, espero que estén muy bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Carolina Corcho se metió en la boca del lobo contra 7 opositores en ignorancia que solo quieren debatir con argumentos falsos, ataques personales, con la ignorancia de la gente, pero a la hora del té los coge Carolina Corcho y los peina para los dos lados. Cuando se le otorga el derecho a réplica a cada uno de los candidatos, ellos tienen que escoger a alguien para hacerle esa réplica. Todos en Gavilla escogen a Carolina, empiezan a atacarla y vean las respuestas impecables que hace Carolina Corcho. Asimismo, ustedes verán cómo todos los argumentos de estos personajes se basan en ataques al gobierno de Gustavo Petro, lo que deja en evidencia que si de la ecuación sacamos el argumento de Gustavo Petro, estos personajes se quedan sin campaña, sin estructura, porque no tienen propuesta. Petro. Lo único que ayer Uribe estuvo en Santa Marta, ¿qué fue lo único que dijo? Petro. No dijo más nada. Nada. Escuchemos atentamente. El turno es para Enrique Gómez. ¿Quiere hacerle interpelación a alguien? Sí, a la ministra Corcho, que nos explique por qué este gobierno intervino la nueva EPS, Cosalud y todas estas otras, y cambia los interventores más o menos cada 4 meses. En el caso de la nueva EPS ya van 5. ¿Será que nos puede explicar si es que los interventores no roban lo suficiente o roban demasiado? ¿Y por qué esa rotación constante en estas intervenciones? ¿Y por qué se tolera que nueva EPS desde 2023 no haya presentado estados financieros? Gracias, candidato. De nuevo 30 segundos, candidata Corcho. Los gobiernos intervienen en EPS no solo el de Gustavo Petro porque encuentran irregularidades. Es una función constitucional de inspección, vigilancia y control. Recientemente, la Fiscalía imputó cargos por desvío de recursos públicos por 70.000 millones de pesos al entonces presidente de la nueva EPS, por facturación oculta de 5 millones de facturas, razones suficientes para intervenir un EPS, no solo del gobierno de Gustavo Petro, sino de varios gobiernos. El segundo tema, frente a lo que decía senador, usted senador de la República, me preocupa que no haya leído entonces la reforma y la ponencia que se radicó en el Senado que vino a la Cámara. Tiempo, vamos a seguir con... Siguiente. Decirle a la candidata Corcho que se equivoca y que el país sabe que este gobierno se ha equivocado en materia de salud. Basta por preguntarle a cualquier colombiano si está mejor ahora en atención de servicios de salud o hace 4 años. Ustedes generaron la debacle, la crisis, el desastre. Ahí está el experimento del COMAC, las quejas en cerca de las 8 EPS que tienen que ser intervenidas porque el gobierno mejor tiene intervenidas han aumentado. Lo que ocurrió con la tutela y ni así se garantiza la atención médica. Sí. Vuelvo y repito, las tasas de quejas no se diferencian entre las intervenidas y no intervenidas. Es que no hablemos con propaganda, sino con datos. Por supuesto que el sistema está en crisis, por eso había que reformarlo. Para que nos entienda la ciudadanía, es como si usted le diagnostican un cáncer que fue diagnosticado por la Corte Constitucional en el año 2008, si no aplicas el tratamiento, si no pañitos de agua tibia, pues el sistema se deteriora y lo que estamos... Mejor dicho, imposible. La Corte Constitucional detectó que las EPS en el 2008 eran un cáncer para Colombia, pero ¿qué prefirieron hacer? Maquillar ese cáncer, maquillarlo y ahora echarle la culpa a Gustavo Petro de ese cáncer que ellos cubrieron hasta el día de hoy. No lo quieres entender, no es mi culpa. No quieres averiguar, no quieres leer, no es mi culpa, es la realidad. Viviendo es una crisis sistémica estructural que el Congreso no ha podido reformar porque cuenta con mayorías como las que ustedes representan y por eso hay que renovar ese Congreso de la República para cambiar el sistema. Dios mío. Tercero. Sigue Juan Felipe Lemos. Voy a darle la oportunidad a la doctora Corcho. Usted acaba de hablar de los errores cometidos por quienes gerenciaban esas EPS. ¿Por qué no le cuenta al país qué ha pasado últimamente con los amigos de ustedes nombrados por este gobierno que se han robado el doble, el triple de esas EPS? Los informes de la Contraloría advierten que las EPS intervenidas han tenido mayores dificultades en estos últimos años por cuenta de esa mala administración. La respuesta de Carolina Corcho. Las intervenciones no son la reforma, por eso había que aprobar, senador, la reforma, la cual usted no leyó, porque usted no leyó la ponencia que salió de la Cámara de Representantes, donde las EPS se transformaban en gestoras, solo que no tenían función de ordenación del gasto. ¿Por qué se necesita la reforma? Porque no hay un manejo ni intervenidas ni no intervenidas, porque si vamos a ver las quejas y reclamos son igual de altas en las intervenidas que no las intervenidas. De hecho, en este momento hay mayor quejas y reclamos de los pacientes de Sur y Salud Total que la nueva EPS. Entonces, si no entendemos que es un problema estructural, seguiremos con eso. Tiempo. Ahí está. Quinto. Sencillito, si no lo entendió, repita el video para que vuelva y escuche. Ya, Oscar Ortiz. Sí, a la ministra Corcho, que fue tan efectiva en la crisis explícita y que está afectando los derechos, la vida de todo el sistema de salud. El presidente Petro creó un gabinete para la concertación, pero en 1 de mayo del 23 posesionó un gabinete para la corrupción, cuando se dio cuenta que podía salvar la reforma a la salud, tal y como quería el gobierno y no como lo había concertado. ¿Cómo va usted a remediar este asunto? Candidata Corcho, 30 segundos para responder. Bueno, primero, la crisis lleva más de 10 años, eso fue reconocido por la Corte Constitucional en el año 2008. Decir crisis explícita es propagandismo de baja estofa para un debate a nivel parlamentario. Segunda precisión, las intervenciones de las EPS no son de este gobierno. La ley empezó con 157 EPS, señores, y se han liquidado, intervenido más de 120. Este es el gobierno que menos intervenido. Luego, la reforma a la salud no son las intervenciones. Sí existen datos de la Contraloría General de la República, doctor Forero, que dicen claramente que el año pasado, en el 2024, están embolatados 2.7 billones de pesos que se tiraron y las EPS no han podido regalar. Dios mío, van 5 candidatos peinados y acá dice algo Carolina Corcho, hago esta breve pausa, y es que hay un argumento recurrente mentiroso de estos personajes que en Gavilla salen a atacar a Carolina Corcho, porque no tienen otra manera de hacer campaña, y es que la crisis de salud empezó con el gobierno de Gustavo Petro. Si ustedes van al Sistema Nacional de Estadística Vital, encontrarán
que 1.6 millones de muertes se atribuyen a la ley 100, que es la que crea este sistema con EPS, que son intermediarias y se llevan nuestros recursos públicos a engrosar los bolsillos de los privados, que a su vez financian las campañas de estos candidatos que enfocan su ataque a Carolina Corcho y a Gustavo Petro y no al origen de esto, la ley 100 que crea las EPS. Y yo les había dicho, estos personajes no tienen propuestas porque se la pasan atacando. Y cometí un pequeño error. Sí tienen una propuesta, porque como van a ver, hay unos que tienen el descaro de proponer fortalecer a las EPS. Ellos son los candidatos de las EPS y claramente ellos les dictan lo que los interesa. ¿Qué significa fortalecer a la EPS? Si la EPS es un privado que se está robando la plata pública, fortalecer la EPS es darle más dinero para que se roben más. O sea, esa es la propuesta de esos candidatos. Si tú estás de acuerdo con eso, anda para el carajo, cabrón. No deberían ni estar en Colombia. Intereses que tienen que entrar a defender una vez queden electos. Entonces, mienten a la gente diciendo que son ciudadanos y políticos preocupados por el ciudadano de a pie. La realidad es que esto es lo que ocurre cuando tú privatizas. Si tú privatizas un sector, tú tienes que hacer leyes fuertes, claras, concisas, para atacar dicho sector privado si se pasa de listo como está ocurriendo aquí, pero no. Aquí lo que pasa es que se liquida la EPS y ya, la plata se perdió. Se tocó liquidar la empresa, se pagó lo que se pudo, se vendió todo, pero no. El resto de deuda ahí quedó. Y los dueños de las EPS millonarios con yate, casa, pero no se les puede tocar el patrimonio porque solo se le puede tocar el patrimonio de la empresa como tal, la EPS, pero el patrimonio de los dueños de la empresa no se puede tocar. Y ya enviaron todos los recursos para sus patrimonios personales. Ya lavaron toda esa platica. Pero no se la podemos tocar porque no están de acuerdo los juristas, las personas que están apoyando a los juristas no están de acuerdo con que recuperemos nuestro dinero. Que se lo sigan robando para que ellos estén contentos. Están velando por los intereses de sus financiadores, los dueños de las EPS. Ya veremos los gráficos de los financiadores. Que simplemente quería hacer esta precisión. La crisis de la salud no empieza con el gobierno de Gustavo Petro, empieza con la ley 100. Y les repito el dato, 1.6 millones de muertes evitables se atribuyen a la ley 100 desde 2005 a 2020, según el Sistema Nacional de Estadística Vital colombiano. Sigamos con el sexto candidato, que Carolina, vean, saca la peinilla y toma tus argumentos con altura. ¿Alguna interpelación a algún candidato? ¿A quién? Y tiene 30 segundos. Muchas gracias, sí, a la doctora Corcho, porque temas de salud ella fue ministra. A mí me parece importante que ella nos explique un poco más. 6 candidatos y toditos contra Corcho. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? ¿Creen que eso es coincidencia? ¿Ustedes lo creen? ¿Cómo van a subsanar el tema de los medicamentos? Porque hoy estamos más enfermos porque la gente no tiene cómo hacerse sus tratamientos. La gente se fila desde las 4 de la mañana para reclamar los medicamentos. Cuando mencionan y han dicho, inclusive lo querían llevar a una consulta popular, que Colombia debía producir sus medicamentos y que debe primar la investigación, como lo acaba de decir, pero le acaban de reducir el presupuesto a los entes que tienen que ver con la investigación. ¿Tiempo, candidato? Candidata Corcho. El ARES acaba de hacer unas denuncias que deberían estar indignados ustedes porque en Colombia hay 6.3 millones de medicamentos que están en sobreprecio. En el plan de desarrollo de Iván Duque, apoyado por varios de los partidos de ustedes, se crearon los sectores farmacéuticos, otros intermediarios incontrolables del sistema de salud que hemos comprobado que acaparan medicamentos para no entregarlos y para hacer negocios. Con la reforma de la salud, eso se acababa, pero eso fue lo que no aprobaron. No les bastó con un intermediario en la salud, sino que ahora nos ponen un intermediario en la entrega de medicamentos. O sea, otro privado que va a poner sobreprecio a los medicamentos para llevarse un buen botín. Y entonces es culpa de Petro. En la Comisión Séptima del Senado. Se avanza en este momento en el Gobierno Nacional en compras centralizadas de medicamentos y tenemos que hacer la Declaración Nacional. Es que ella pone en evidencia la corrupción tan tremenda. No les bastó con crear las EPS, que son intermediarias de los recursos y con las cuales se pierden millones y billones cada año en corrupción, sino que el gobierno de Iván Duque, que tenía las mayorías en el Congreso de estos personajes que representan a sus partidos tradicionales, crearon intermediarios farmacéuticos, donde se robaban la plata para los medicamentos de los colombianos. Entonces, si usted conoce a alguien que está preocupado, sufriendo porque no recibe su medicamento, pues mándele este video, muéstrele con argumentos que la responsabilidad es de esos partidos tradicionales antes del gobierno de Gustavo Petro, quienes vienen haciendo negocio para engrosar sus bolsillos a través de la figura que crea el Centro Democrático, el presidente Iván Duque, expresidente, con los intermediarios farmacéuticos. Sigamos porque... Y el Congreso sí está listico para aprobar ese tipo de mierdas que joden al pueblo, pero para apoyar la reforma de la salud, para acabar con esta corrupción, no. Estos candidatos tienen la opción de hacerle réplica a cualquiera de ellos y todos eligen a Carolina Corcho en Gavilla. La doctora Corcho hablaba de que supuestamente no están implementando la reforma de las EPS intervenidas, totalmente el presidente de la República. Son muchos los Dios mío. de la República dice que están implementando la reforma en esas EPS. Lamentablemente los resultados son deplorables. Doctora Corcho, una EPS con 4 interventores en menos de 2 años obviamente no da buenos resultados y eso es lo que está sucediendo en este momento. Y tristemente quienes están padeciendo las consecuencias son las personas de menos recursos, porque no es verdad lo que dice a propósito de salud del ministro Guillermo Alfonso Ramírez. Quienes hoy están llorando en materia de salud son las personas de menos recursos. Tiempo, candidato. Ahora sí la interpelación entonces. Sí, a propósito, doctora Corcho, yo quisiera que nos dijera qué opina de FOMAC. El ministro Guillermo Alfonso Ramírez dijo que ese era el piloto de la reforma de la salud. Y ha sido un completo desastre después de 2 años de operación. Se ha visto cómo tuvieron que trasladar 1.2 millones de pesos de cesantías y de las pensiones de los maestros para tapar el hueco. Se ha duplicado el gasto en salud en 2 años y no ha mejorado la atención. Eso nosotros lo advertimos
y decimos que se iba a desbordar el gasto en salud con la reforma, que tristemente eso terminó sucediendo. ¿Y qué opina que el actual Superintendente Nacional de Salud tenga 10 años de órdenes de arresto acumuladas por desacato a fallos de tutela cuando fue 8 meses interventor de una emergencia? Sus últimos 30 segundos, candidata. Bueno, primero que tengo que O sea, no es ni necesario escuchar ni entender porque todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo literalmente a la hora de atacar a Carolina Corcho. Todos dicen el mismo argumento, que la salud la acabó Petro. Lo mismo. decir es que lo del FOMAC no es la implementación y el piloto de la reforma de la salud. Y si lo dijo el ministro, no estoy de acuerdo con el ministro. No lo es porque es un régimen especial. El sistema de salud colombiano es un sistema territorializado. El FOMAC, tú no puedes implementar igual un sistema de salud preventiva en el FOMAC porque no hay territorialización de los maestros. Primer elemento. Segundo elemento, yo estoy de acuerdo con el acuerdo firmado para hacer la modificación. El problema es la implementación, porque evidentemente se tienen que remover unas mafias de la corrupción que no solamente existen en el FOMAC, sino en el sistema de salud para que opere la implementación. Pues, candidata. Ahí está. 7 contra 1 y a todos barridos, con altura, con argumentos, sin desinformación, sin insultar, sin atacar, con amplia preparación, los deja expuestos a todos. Ahora, también hay una ronda en donde los candidatos se les pide que pongan sus propuestas de presente frente a este. No voy a ver esa mierda porque qué propuesta puede tener esta gente, el Centro Democrático, todos estos partidos de mierda. Dale más plata a las EPS para que sigan robando. Esa es su propuesta, así que hasta aquí lo dejo. Espero que analicen, mi gente, tómense el tiempo. Y recuerda que si estás flaca en algona, siempre estaré para ti. Un besito.